También podemos hablar del pecado y decir que es diverso según la gravedad, ¿no? Los pecados graves, los pecados que nos separan de Dios, los pecados que rompen la amistad con Dios se llaman pecados mortales, y los pecados que son leves, los que no rompen la amistad con Dios, se llaman pecados veniales. Mónica, ¿cuándo se comete entonces un pecado mortal? Se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Exactamente. Este es un pecado que destruye la caridad, priva de la gracia santificante y sin arrepentimiento conduce a la muerte eterna. Muy bien, entonces para que haya pecado grave tiene que haber una materia que sea grave. Distinto es robarse un caramelo en un supermercado que robarse un banco, ¿no? Es distinto una mentirita a que una persona vaya preso durante 20 años. O sea, la materia tiene que ser grave. O sea que hay mandamientos que permiten una materia leve o una materia grave. Además de materia grave tiene que haber plena advertencia. O sea, uno tiene que saberlo eso, tiene que conocer. Si tiene duda tendrá que salir de la duda, ¿no? O sea, no vale decir, no, yo esto no lo sabía. Sí, pero tu conciencia ya te dictaba que, no sé, ofrecer una coima, por ejemplo, para ser favorecido uno y que los demás sean dejados injustamente de lado. No. Entonces, tiene que haber advertencia y tiene que haber consentimiento. O sea, uno tiene que quererlo, tiene que ser libre, ¿no? Si uno está dormido o sonámbulo, no es plenamente consciente, ¿no? Entonces, entre las consecuencias hemos dicho, ¿no? Nos priva de la gracia santificante, rompe ese nexo con Dios, ¿no? Y si uno no se arrepiente, puede merecer las penas del infierno. El pecado venial, Mónica. Se diferencia esencialmente del pecado mortal. Se comete cuando la materia es leve o, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita la caridad, lleva a un afecto desordenado a los bienes creados. Y sobre todo prepara el terreno para que después uno caiga en el pecado grave, ¿no? Entonces, este pecado impide el progreso del alma, impide el progreso en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien. Su repetición genera el vicio, entendiendo como vicio lo contrario a las virtudes, o sea, hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden referirse, por ejemplo, a los 7 pecados capitales, ¿no? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Y están quienes cooperan o llevan a otros a pecar. Eso es lo que se llama habitualmente como escándalo, ¿no? Llevar a otro a pecar, por el mal ejemplo, por la incitación. Y se llaman, quizás ustedes lo habrán leído alguna vez, estructuras de pecado a situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, que son expresión y efecto de los pecados personales. O sea, cuando hay un conjunto de pecados personales, porque los que pecan son las personas, no las instituciones, pero puede llevar ese ambiente a que otras personas también cometan el pecado y desobedezcan a Dios. Y bueno, vamos a pasar al capítulo siguiente de nuestra lección de hoy, que son los consejos de la madre y catequista que es Mónica. Adelante. ¿Qué tal? Lo que tenía ganas de traer para hoy eran 2 extractos de palabras de Papa Pablo VI y también de de Juan Pablo II. Pero vamos a empezar por por Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Él nos dice, ¿a quién está dirigido el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio está destinado a todos los hombres, tanto a los que no creen, a los que creen en Dios pero no en Jesús, a los cristianos no católicos y a los católicos no practicantes, como a los que viven su fe. En este último caso se trata de profundizar, consolidar, alimentar, hacer cada vez más madura la fe de aquellos que se llaman ya fieles o creyentes, a fin de que lo sean cada vez más. Esto nos dice el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Y miren lo que nos dice, lo que nos dejó escrito Juan Pablo II en su exhortación apostólica Catequesi Tradende. Dice, el fin definitivo de la catequesis es poner a cada uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. El cristiano se pone así a seguir a Cristo
Y en la iglesia aprende siempre mejor a pensar como Él, a juzgar como Él, a actuar de acuerdo a sus mandamientos, a esperar como Él nos invita a hacerlo. O sea que ya no estamos hablando solo de aprender a amar a Jesús, sino de imitarlo. De llevar a imitarlo a los papis como evangelizadores primeros para que los beneficiados primeros sean los chicos, que es lo que decíamos semanas anteriores. Entonces, esas dos primeras plaquitas explican esta tercera, que en relación con la catequesis, ¿qué es la catequesis? Entonces, su metodología es sistemática y ordenada, progresiva, y desarrolla los contenidos fundamentales de la fe. He ahí que es necesario y fundamental respetar el orden de los temas y respetar la frecuencia de las reuniones. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y a continuación vamos a continuar con la misa. Estamos hablando de la Santa Misa, de la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, ¿no? Nosotros nos retrotraemos en la historia 2000 años y estamos presentes cuando Jesús entrega su alma al Padre, ¿no?